sabíamos que en todo este proceso desvelábamos, quitábamos realmente el velo y lo que nos ocultaba una zona interesantísima de la iglesia desde el punto de vista patrimonial, histórico y arquitectónico, que es la zona en la que muchos historiadores que habían estudiado el templo ubicaban el muro de cierre de la sinagoga. Como comentaba José Antonio, por recuperar un poco sus datos, el edificio fue mezquita. Desde la entrada de los cristianos a partir de 1248 es sinagoga para la comunidad judía que seguía viviendo en esta zona de la ciudad, en la judería, y a partir de 1391 es templo cristiano. Pero durante esos 150 años en los que fue sinagoga, el edificio sufrió una serie de transformaciones que lo empujaron hacia aquí detrás. Y sabíamos que en este proceso de desmontar el retablo nos podían aparecer restos y vestigios de esas transformaciones. Concretamente, como comentaba José Antonio, del el Sancta Sanctorum de las sinagogas, ¿no? Un poco el equivalente a lo que es nuestro presbiterio, nuestro sagrario, donde se produce la parte más sagrada del rito judío en este caso, ¿no? Y es lo que estos días está al aire. Como decíamos, es una oportunidad única de ver unos elementos que no se ven desde hace 350 años y que en pocos días empezaremos a tapar y no los volveremos a ver nunca más. No me quiero ir a verlo de San Gregorio muy rápidamente, si me tarda mucho. Acceso a cuando en el siglo XVII se pone el retablo mayor. También le da policromía, ¿no? La borbería chulada, me encanta. Bueno, yo no te he dicho, yo como que